Continuando con los temas de cirugía general, tenemos abordaje y manejo de heridas. Para empezar, tenemos que definir que una herida es toda aquella solución de continuidad de piel y o mucosas y tejidos subyacentes provocada por el cirujano, con el fin de acceder a cualquier territorio del mismo. Tenemos que tomar en cuenta que para hablar de este tema tenemos que hacer hincapié en una anatomía quirúrgica, teniendo en cuenta que la pared del abdomen vamos a dividir en una pared anterior, una lateral derecha, una lateral izquierda y una pared posterior. Si nosotros vamos incidiendo los planos de la pared abdominal, vamos a tener de que vamos a incidir la piel, el tejido celular subcutáneo, músculo y aponeurosis, una fascia profunda y un peritoneo parietal. Vamos a ver de que vamos a tener diferentes tipos de incisiones. Las más conocidas es la número 1 o la incisión de Kocher, que es una incisión oblicua subcostal derecha, la cual nos va a servir para tratar patologías de tipo hepática del árbol biliar y hacer la colecistectomía. La tipo 2 es una incisión mediana suprainfraumbilical que nos sirve perfectamente para abordar patologías ya sea traumáticas o hacer una exploración de la cavidad en su totalidad, ya que la ventaja de este es que puede ampliarse tanto a superior como a inferior. La tipo 3 es la incisión clásica de McBurney para apendicectomía. La tipo 4 es una incisión de Battle, que es una paramediana infraumbilical derecha, la cual se usaba también para tratar tipo de patología seco-pendicular. La tipo 5 es una incisión de Lance, una incisión más pequeña que se puede usar tanto para apéndice como también para la parte de ginecología. La tipo 6 es una incisión paramediana supraumbilical izquierda, la cual va a tener el objetivo de tratar en su parte gástrica superior la parte de las hernias de hiato, cirugía gástrica. También va a hablar sobre la parte de cirugías esplénicas. La tipo 7 es una incisión transversal. Hay una modificación que es con un vértice más pronunciado, que son bocas de horno, que es para tratar patologías de tipo pancreático. La tipo 8, la Rutherford-Morrison, es una incisión que nos sirve para tratar sobre todo patologías de colon sigmoide y también para algún tipo de patología de colon descendente. Y la tipo 9, que es la más conocida, la incisión de Fallenstein para cesáreas. Vamos a tener 4 tipos de capas musculares: el oblicuo interno, el oblicuo externo, el transverso del abdomen y el recto del abdomen, que estos se van a extender en toda la parte de la pared abdominal y en los cuales, dependiendo del tipo de incisión, vamos a tener que incidirlos o traumatizarlos. Es fácil, se podría decir, o no es tan complicado hacer la incisión y abordar el abdomen. Una vez solucionada la patología abdominal que se tenía en mente, llega la segunda parte. Después de la apertura viene el cierre. Es un común denominador de toda cirugía abdominal. El alumno es una de las principales y de las primeras cosas que aprende, y es enseñada por el maestro. Y los métodos de cierre de la pared va a ser basado principalmente en las tradiciones y preferencias del maestro. En este tema nos estamos basando sobre todo en cirugías abdominales de Meingold, ya que comparado con la parte de Savinstone y de Schwartz, es el único libro en el cual este tema lo tiene como un capítulo entero y en el cual te dice todo este tipo de cierre y manejo de las heridas. ¿Qué menciona esto? Que tenemos principios básicos.
¿Cuál es el principio básico? ¿Cuál es la meta? Es la restauración de la función del aparato abdominal después de cualquier procedimiento quirúrgico. La técnica a seguir debe ser sencilla, tanto que el resultado del estudiante debería ser igual al obtenido por el maestro. El objetivo, que tu cicatriz sea lo más estética posible, que evites las complicaciones de discencia, hernias e infecciones. El cierre del peritoneo. La experiencia ha cuestionado los principios seguidos por mucho tiempo y ha hecho pruebas clínicas controladas. La dogma tradicional, si todas las capas son traumatizadas durante una incisión, todas deberían ser cerradas de la misma manera. La premisa seguida, la anatomía debe ser restaurada para reducir los riesgos de infección, herniación o adherencias. El cierre del peritoneo hasta el momento sigue siendo un tema controversial. Hay muchos que cierran y muchos que no. El IGL dijeron que era innecesario el cierre del peritoneo. Los ginecólogos dijeron que no está recomendado y ellos no cierran. Motivos: mayor tiempo en cirugía, más tiempo con dolor postquirúrgico. Ahora, hay sí escuelas que cierran el peritoneo diciendo que es una capa más, es una capa que nos va a venir a hacer alguna protección contra algún tipo de visceración o algún tipo de herniación. Y la parte de la cirugía abdominal sí cierra el peritoneo. El cierre de la fascia es algo que todos los cirujanos hacen más bien, ya que si esta está más cerrada, es donde vienen las evisceraciones agudas, posteriormente las eventraciones. En este tipo vamos a tener dos tipos de cierre: los cierres en capas y los cierres en masa. La técnica en capas reconstruye tanto las dos capas de la aponeurosis, tanto la posterior como la anterior, y en el cual la posterior puede tomar incluso peritoneo. Y la técnica en masa es un cierre en una sola capa, es decir, que en uno solo se lleva tanto anterior, músculo, capa posterior, muchas veces peritoneo, muchas veces no, y cierra todo en bloque o en masa. ¿Cuál es la regla para este tipo de cierre? Es de 1 por 1, es decir, del borde 1 centímetro de la herida, y la distancia que debe tener es de 1 centímetro entre punto y punto. Esos son los intervalos. Obviamente que durante la cicatrización el único propósito va a ser unir estos dos extremos de la herida para que posteriormente se deposite material fibroso y se forme una cicatriz y posteriormente madura. En esta parte es muy bueno tocar. Hacemos un cierre con sutura continua o con sutura interrumpida. En esta podemos tomar en cuenta de que se afirma que la sutura continua es más segura. ¿Cuál es su ventaja? De que va a haber una distribución equitativa de la tensión, y cuando existe un estrés, esta se va a ajustar al mismo. La desventaja es que si uno de estos se rompe o uno de estos falla, entonces este va a comprometer a todita la herida y se va a abrir o se va a viscerar. En cambio, en estos puntos simples se ha visto de que obviamente la evidencia nos muestra de que hay la misma incidencia entre sutura continua e interrumpida, tanto en discencia, hernias, dolor e infecciones. Así que depende mucho de cada escuela cómo cerrar la parte de la aponeurosis. Lo que es importante enfocar esto: monofilamento versus multifilamento. El monofilamento, mayormente conocido como el PDS o la polidioxanona, es obviamente el hilo más recomendado a comparación del multifilamento o lo que usamos comúnmente en todos los centros del Vicryl. Este multifilamento, que va a tener, al ser de varios filamentos, va a tener un mejor ambiente de crecimiento bacteriano, mayor incidencia en sepsis en heridas. Las bacterias van a crecer en mayor capacidad y va a haber escape de fagocitos.
Y esto es decir, de que mayor incidencia de infección, mayor incidencia de dehiscencia. El cierre del tejido celular subcutáneo va a estar esto en relación a la obesidad. La obesidad tiene un riego vascular del tejido celular subcutáneo escaso, lo cual va a dar mucho más espacio para un seroma, y el seroma da infecciones. Solamente se encontró un estudio de que no hay una diferencia significativa entre cerrar y no. Lo que sí se ha visto que cerrando se ha visto de que ha habido disminución del seroma. El cierre del plano subcutáneo ha hecho de que haya un 14.5 de dehiscencia, y si no lo han cerrado, un 26.55. Eso depende de la escuela, si cierran, aproximan o no tejido celular subcutáneo. El cierre de la piel, como les comentaba hace un momento, todos hacen más hincapié a la parte del cierre de la fascia, y la piel normalmente se la dejan al primer ayudante y que sea ayudado al segundo, y esto no debería ser así, ya que la parte de la piel es la parte más estética. Teniendo en cuenta de que heridas contaminadas clase 3 o 4 se dejan abiertas y cierran por segunda intención, las clases 1 y 2, que son limpias y limpias contaminadas, deben ser obviamente suturadas, y estas pueden ser suturas interrumpidas, con puntos subcuticulares, con grapas, con cintas, adhesivos y todos los nuevos hilos que están apareciendo para esto, pero debe cerrarse de manera correcta. ¿Cuáles son los objetivos del cierre de la piel? Aproximar el tejido, minimizar la infección de heridas, una estética aceptable, que no le duela. Debe cumplirse con un método simple, rápido y con un costo bajo y que sea eficaz. Hay innumerables métodos, pero esto es un consejo bastante bueno. Haces puntos continuos en heridas limpias y haces puntos separados en heridas contaminadas. No vas a cerrar con un intradérmico una peritonitis, porque obviamente tienes más riesgo de infección por ser un tipo de herida limpia o contaminada. Ahora, el drenaje profiláctico del abdomen. Muchos dicen de que no tiene beneficio, muchos dicen que sí y muchos lo usan. Hay factores de riesgo como la edad, el sobrepeso, el sexo masculino, hipoproteinemia, malnutrición, anemia, ictericia, esteroides y el mal cierre que van a comprometer a esto. Lo principal es esto: uno deja el drenaje porque para la eliminación de acumulaciones intraperitoneales como la sangre, la bilis, líquido acítico, jugo pancreático, y señalar sobre todo la hemorragia postoperatoria o escape a través de líneas de sutura intestinal. No se ha demostrado o no se recomienda, o sea, esto, ya que por aquí van a escapar, pero sí hay que tomar en cuenta algo, que si tú dejas un drenaje es porque obviamente sospechas en algo, y el drenaje es la única manera que te va a comunicar cómo andan las cosas dentro del abdomen. Es por eso que muchos las utilizamos, más que por que tenga un buen uso, sino para estar tranquilos. Estos drenajes se colocan por medio de incisiones separadas de la incisión principal, nunca debe salir por la misma. Son colocadas obviamente por la herida, aunque aumentan el riesgo de infección. Pueden ser drenajes de aspiración para evitar el aumento de infección. No hay un tiempo adecuado específico, depende de cada patología. Un drenaje de resumamiento o de sangrado, máximo 24 a 48 horas. Un drenaje de absceso localizado se puede hacer hasta 3 días. Y se deben retirar tan pronto como hayan desempeñado su propósito. Si nos vamos ya a esta parte de las complicaciones por no cerrar o por este tipo de complicaciones principalmente que se van a dar, esta es la principal, la infección del sitio operatorio. Toda infección que se encuentra en el sitio de
incisión quirúrgica en un periodo de 30 días después de un acto quirúrgico o un año si existe un implante, se debe denominar como infección de sitio quirúrgico o sitio operatorio, las ICQs. Es la tercera infección nosocomial más frecuente. Es la primera infección o la primera complicación que podríamos pensar en los pacientes. 2/3 partes es solamente de la parte de la incisión o un superficial, y 1/3 es cuando es una infección de órgano o espacio. Este tipo de infecciones hace de que haya un 77% de fallecidos por otras infecciones hospitalarias. 93% de los casos, órganos o espacios van a ir a complicarse. Y esto va a causar mayor mortalidad y mayor estancia postoperatoria. El primer paso es la prevención. Obviamente, si nosotros tenemos normas de asepsia y antisepsia, técnicas meticulosas, ¿qué hacemos? Neutralizar la amenaza. Si nosotros tenemos una buena antisepsia, no va a haber infecciones bacteriales, virales ni contaminación fúngica. El Centro de Enfermedades de Control y Prevención nos ha dado esta clasificación, la cual vamos a tener una infección de sitio operatorio superficial, la cual solamente va a afectar a la piel y al tejido celular subcutáneo. La ISO de incisional profunda, como ven acá, va a ir un poco más, afecta a tejidos blandos profundos, fascia y músculo, pero no pasa del peritoneo. Y el ISO número 3, órgano espacio, afecta a cualquier estructura anatómica manipulada durante la intervención quirúrgica distinta de la incisión. Ya estamos hablando órgano espacio, que es intraabdominal. Vamos por la incisión superficial. Esta se produce dentro de los 30 días después de la operación, en la cual van a ser principalmente los seromas o hematomas que se presentan y que van a descargar la pus por la misma herida. Hay que hacer un aislamiento de cultivos de esta región del fluido extraído, y al menos obviamente este va a tener un aumento de dolor, va a haber sensibilidad, hinchazón, enrojecimiento y calor. Obviamente si nosotros hacemos el drenaje para tomar el cultivo, esto va a ceder. Es un sitio de infección incisional o infección de la herida, que esto se puede curar de manera fácil. Obviamente hay que tomar en cuenta que no van a ser incisiones superficiales si hay inflamación o secreción en un punto. Eso no se considera. La infección de la episiotomía tampoco. La infección de una quemadura tampoco vendría a ser considerado. Si la infección compromete planos más profundos que se extiende a fascia músculo, estaríamos hablando de un segundo grado. Entonces estas no vienen a ser del tipo superficial. Estas las tipo esencial profunda, las que abarcan ya tejido celular subcutáneo y estas van a ser las que van a irse a las partes blandas, músculos y aponeuroses, pero que no entran a cavidad. Esta infección ocurre 30 días después de la cirugía, si no existe un implante, y hasta un año si hay un implante relacionado con la cirugía. Debe haber un drenaje purulento de esta zona, sin que comprometa infecciones de órgano y espacio de sitio operatorio. Principalmente en este vamos a ver dehiscencia de sutura profunda o espontáneas, en el cual el paciente va a tener fiebre, dolor y al menos un cultivo. En este principalmente vemos de que va a haber una salida, o vamos a encontrar salida de los mismos hilos, lo cual obviamente esto nos preocupa porque va a ser dehiscencia de la pared. Otro de los que vamos a tener va a ser un absceso o evidencia de infección que afecta la incisión profunda, y muchas veces es manejo de una reintervención por histopatología.
El diagnóstico de infección incisional profunda es hecha por el cirujano o la persona que lo está teniendo. Es la única que puede catalogar el grado. Esta no va a ser reportada como incisión profunda si son infecciones que solamente comprometan el plano superficial y infecciones de órgano-espacio. Es decir, que no sean ni grado 1 ni grado 3. El grado 3, órgano cavitario. Esta incisión puede relacionarse con la cirugía. Compromete cualquier órgano o espacio diferente de la incisión que fue abierto o manipulado durante el procedimiento. En este podemos ver de que va a haber un drenaje purulento a través de un drain que es sacado directamente de cavidad abdominal, el órgano o espacio. Todos los microorganismos aislados deben ser cultivados y tomados en forma antiséptica de un líquido o relacionado. El absceso u otra evidencia de infección que envuelve el órgano que se encontró en el examen directo o histopatología, y el diagnóstico de infección de órgano o espacio por el cirujano que lo está atendiendo. Cuando ya sea la infección brota directamente de cavidad abdominal. En esta tabla lo que podemos ver principalmente es el grado de son los reportes de las causas patógenas, de la fisiopatología y de los patógenos principales que aparecen en infección de sitio quirúrgico. Como pueden ver, el Staphylococcus aureus siempre llevó a la delantera, tanto en los años 1990, 2007 y 2010. Sigue siendo el Staphylococcus aureus el principal órgano causante de la infección de sitio quirúrgico. Vamos a tener factores de riesgo propios del paciente, además. Si ustedes se fijan en el libro de Mengot, vamos a ver de que esto se divide como factores del cirujano, factores del paciente y factores del medio. En este caso vamos a tomar factores de riesgo del paciente. El tabaquismo interfiere con la cicatrización de heridas por una vasoconstricción periférica. Infecciones de sitio remoto, que hayan infecciones en otro tipo de en otro fuera de la cavidad abdominal, pero que pueden estar en cercanía. La diabetes, esta sí nos da bastante riesgo de una infección de sitio operatorio. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infección? Metabólicos, obesidad, malnutrición y diabetes. Inmunológicas, una respuesta alterada de cualquier tipo. Ambientales, fumar y alcoholismo. Y otros, infección previa, duración de la cirugía y uso de drenajes. Según el Comité de Trauma, ha dividido los procedimientos quirúrgicos según su riesgo de infección en heridas limpias, limpias contaminadas y heridas sucias o infectadas. Una herida limpia se identifica en una cirugía electiva. No hay signos de inflamación, no presenta materiales extraños en la herida, no existe alteración en la técnica estéril, una herida sin drenaje, se encuentra libre de microorganismos patógenos y la cicatrización va a ser favorable. Esta tiene menos de un 2% de riesgo de infección. Una herida limpia contaminada, estas van a ser sobre todo realizadas en un medio controlado con material estéril en quirófano. Sin embargo, en el transcurso de la cirugía se realizan aperturas del tracto respiratorio, digestivo, urinario o la vía biliar. El caso típico es de apendicectomías o alguna colectomía abierta o otro tipo de cirugías en la cual va a haber apertura de un órgano, y eso quiere decir que la flora de este órgano puede estar en contacto con una flora ajena como de la piel, y esto va a causar la infección. Se presentan en cirugías selectivas o de urgencia. Es causada por una alteración menor en la técnica estéril durante el acto quirúrgico en el quirófano,
y es una herida con drenaje. De esta sí va a haber un débito. Y el riesgo de infección es menos del 10%, pero se presenta. Las heridas contaminadas. Estas van a ser sobre todo las que se presentan de manera de urgencia, como pueden ver acá en la imagen. Es causada por una alteración de la técnica. Es una herida con drenaje. Habitualmente traumático. Este tipo se produjo por un incumplimiento importante y se encuentra inflamación no purulenta. También puede existir material extraño o tejido que no es identificado. Se recomienda realizar un cierre diferido, ya que el riesgo de infección es de más del 20%. Son los típicos pacientes postraumáticos, los mismos. Y por último, una herida sucia o infectada. Es una herida con bordes inflamados, con o sin exudado purulento. Heridas traumáticas de más de 4 horas o con presencia fecal, tejido desvitalizado o cuerpos extraños. La herida quirúrgica expuesta a colecciones purulentas o el líquido proveniente de una ruptura de víscera hueca. Este tipo de heridas sucias tienen un riesgo de infección arriba del 40%. Dentro de la clasificación que hace tanto el Comité de Trauma como el Centro de Enfermedades, dan este tipo de tablas o scores, como el estado del ASA, que es sobre todo para la parte de anestesiología, en la cual un ASA más de 2, o sea, pacientes con enfermedad sistémica leve, va a contribuir a riesgos de infección de sitio operatorio. El sistema CENIC también nos da criterios basándose en la cirugía sobre una puntuación. Y por último, que este es el más completo, el sistema del NIS, que va a ser una valoración de riesgo preoperatorio del National Nosocomial Infection Surveillance System, en la cual vamos a tener una reunión de criterios tanto del ASA como de la valoración de cirugía, y esto nos va a dar el porcentaje de infección que puede tener preoperatoriamente el paciente. Si nosotros sospechamos de que este paciente puede infectarse, debemos que vigilar y prevenir. Hay programas de vigilancia que estos, obviamente, por solamente vigilar o preguntar o estar atento, pueden reducirse de un 35 a un 50%. Tenemos la vigilancia intrahospitalaria, que es la observación directa, historia clínica, si vemos que hay una secreción, informes microbiológicos. Y posteriormente, el seguimiento prolongado por más de 30 días, que es una vigilancia post-egreso. Y el ISOP, o esta infección de sitio quirúrgico, como dijimos hace un momento, puede ocurrir entre los 16 hasta los 21 días después del alta, es decir, 30 días o un año en caso de implantes. Dentro de la profilaxis no farmacológica tenemos lo básico, o sea, que son medidas de prevención también. Descontaminación del sitio de incisión, hacer una buena asepsia y antisepsia de la región a operar. Remoción preoperatoria del vello, eso tienen que hacer con máquinas especiales, ya que, como vimos hace un momento, el principal causante de infección es el Staphylococcus aureus, como también es el principal saprófito a nivel de la piel. Entonces, el hecho de remover la parte del vello significa que también estás removiendo la parte de esta bacteria. Higiene de las manos es importantísimo, y prevenir la hipotermia por la vasoconstricción. Esta es la profilaxis no antibiótica. Ahora vámonos con la profilaxis antibiótica. Se realiza preventivamente sin que exista infección, 1 hora antes hasta 24 horas en el postoperatorio. ¿Cuál es el objetivo de esta profilaxis? Impedir que la flora endógena provoque una infección de la zona operada, prevenir la multiplicación de microorganismos exógenos que tengan acceso al área quirúrgica.
Acá tenemos unas tablas en la cual nos indican qué antibiótico debe ser recomendado. Sobre todo nos habla de la cefazolina. Nosotros que estamos en la parte de abdomen, vemos que en la parte de colon y recto nos dan este tipo de patologías: cirugía biliar, cefazolina; cirugía de seno, cefazolina. En las partes de intestino o estómago está recomendada, pero dependiendo. En la laparoscópica igual cefazolina. En la colecistectomía laparoscópica no está recomendada, y eso en las últimas guías de Tokio ya se dice que no existe tal tipo de patología de una colecitis aguda. No puede tener una profilaxis antibiótica, debe tener un tratamiento que es distinto, entonces no está recomendado. Y por último, el tratamiento del ISO. Son 3 pilares de tratamiento. 1, seleccionar el antibiótico. 2, hacer el drenaje. Y 3, un soporte metabólico y hemodinámico. Tenemos que hacer cultivos de la herida, cultivos de sangre, y evidenciar si hay alguna colección o un tipo de absceso mediante el uso de imágenes. Para un tipo de cirugía abdominal en el cual predominan las infecciones por gram negativos o anaerobios, el antibiótico recomendado nos dan acá. Nosotros usamos sobre todo la cefazolina, que utilizamos de 1 a 2 gramos. Se podría dar una sola dosis o en 3 dosis cada 8 horas. Aquí nos da una lista de otros fármacos que podríamos utilizar. Posteriormente, cuando tengamos esto, tenemos que hacer una extracción del foco séptico o drenar, debridar los tejidos, es decir, sacar todo el componente muerto de la pared, destrucción de los puentes de fibrina, que son las láminas blancas o como telarañas que van a ver acá, lavar con agua oxigenada y suero, un lavaje prolijo, y dejar la herida abierta, porque esto posteriormente va a ir cerrando por segunda intención. Otro de los problemas que tenemos es un hematoma. Y el hematoma, ¿cómo nos damos cuenta? Porque va a haber un eritema o va a haber un dolor o enrojecimiento por la periferia de la herida, en la cual nos va a indicar que hay un proceso inflamatorio. Y obviamente cuando se sospecha debemos palpar y marcar los bordes. Si el eritema se sigue expandiendo o si existe mayor dolor o descargas purulentas, esta debe ir a un tratamiento, es decir, el drenaje, porque este hematoma puede obsedarse. Bueno, esta es la última complicación que hablamos: ruptura de la herida abdominal y evisceración. Como pueden ver, esta es una evisceración aguda, grado 3, en el cual vemos de que los componentes epíplono y grasa delgada se asoman a la herida. Grado 4 sería cuando salen totalmente del abdomen. Eso es un grado 3 porque están a nivel de la pared abdominal. Vamos a ver que es una separación postoperatoria de todas las capas musculoaponeuróticas. Es una dehiscencia total, se abre todo. Es una evisceración postoperatoria, un desgarro abdominal. Y como dice acá, es una complicación grave y trágica a continuación de cualquier cirugía, en cualquier sexo, cualquier edad, y es un manejo serio. En este paciente, como ven, tiene una bolsa de Bogotá encima, una evisceración aguda, y posteriormente se le coloca una bolsa de Bogotá para hacer contención del abdomen. En los últimos años, la técnica de cierre de pared abdominal en un plano total combinada con el uso de suturas no absorbibles y con puntos amplios cerca el uno del otro ha disminuido la incidencia de la ruptura de la herida abdominal quirúrgica. Y en esta vamos a ver total, cuando se separa uno más o planos y se desarrolla con rapidez una hernia masiva a lo largo de toda la incisión con piel y peritoneo, y parcial cuando todos los planos de la pared se separan, asociado o no con evisceración. Parcial puede ser que se abra, pero no hay salida del contenido abdominal. Entonces,
Este es un resumen principal de todo lo que viene a ser el manejo de una herida, el cierre y las complicaciones. Eso sería todo. Gracias.